Tenía 0 deudas y un buen salario, pero me sentía pobre. Tenía 0 deudas y un salario que la mayoría de mis amigos mataría por tener. Mi vida, si la mirabas en un papel, era la definición de éxito. Un piso bonito, la libertad de comprar casi cualquier cosa que se me antojara sin ni siquiera mirar la etiqueta del precio, vacaciones un par de veces al año. En teoría, lo tenía todo. Pero cada mañana, sin faltar una, me levantaba con una sensación que me aplastaba el pecho, la de sentirme pobre. Era como tener la despensa llena de comida a la que eres alérgico, abundancia por todas partes, pero te estás muriendo de hambre por dentro. Si alguna vez has sentido que estás persiguiendo metas que, en el fondo, no te llenan. Si has mirado tu vida, esa que desde fuera parece perfecta, pero por dentro sientes un vacío que no sabes ni cómo explicar. Si has tenido la sensación de que vives en una jaula, sí, una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo, este video es para ti. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de Marcos, que es un espejo de lo que muchos de nosotros vivimos en completo silencio. Y te voy a contar cómo Marcos pasó de la seguridad financiera a la verdadera riqueza, una vida con propósito. Y lo más importante, te voy a mostrar los pasos exactos que él dio, y que tú también puedes dar, para dejar de sentirte pobre con los bolsillos llenos y empezar, de una vez por todas, a construir una vida que de verdad ames. Para entender este viaje, primero tienes que conocer a Marcos. Y para conocer a Marcos, tienes que entender cómo era su jaula. Marcos, 32 años, ingeniero de software en una de esas empresas tecnológicas que están en boca de todos. Como te decía, 0 deudas. Había liquidado su crédito estudiantil mucho antes de lo previsto y su tarjeta de crédito la pagaba entera cada mes, sin falta. Su sueldo no solo le daba para vivir, sino para vivir con lujos. Comía en restaurantes de moda, vestía ropa de marca y su piso parecía un catálogo de los últimos gadgets. Para sus padres, era el hijo perfecto. Para sus amigos, el que lo había conseguido. Para el mundo, un triunfador. Pero la realidad de Marcos empezaba a las 6:30 de la mañana, con el sonido de una alarma que sentía como un puñetazo en el estómago. Su primer pensamiento del día no era de gratitud, ni de emoción. Era un cálculo, frío y agotador, 8 horas para la reunión de las 5. 10 horas hasta que pueda volver a casa. 40 horas hasta el viernes. 50 semanas hasta las próximas vacaciones. Su vida era una cuenta atrás constante hacia pequeños momentos de libertad. El conflicto que tenía por dentro era un veneno que actuaba lento. Por fuera, era la viva imagen de la confianza. En las reuniones, usaba la jerga correcta, presentaba sus proyectos y sus jefes lo felicitaban. Pero por dentro, se sentía como un actor en una obra que ya no entendía. Su vida se había convertido en un traje hecho a medida que, aunque por fuera parecía impecable, por dentro le apretaba tanto que apenas podía respirar. Vivía en lo que llaman piloto automático, una rutina que era como conducir cada día por la misma autopista. Llegas a tu destino, pero no recuerdas haber visto ni una sola señal, ni un solo árbol. Tu cuerpo se mueve, pero tu alma está dormida en el asiento del copiloto. Sus días eran un calco del anterior. Despertar, café, una hora de atasco escuchando podcasts sobre éxito y productividad que, irónicamente, solo le hacían sentirse peor, más fracasado. Después, el trabajo, una cadena de tareas que, aunque eran un reto, sentía que no servían para nada más que para hacer más rica a una empresa que le daba exactamente igual. Comida rápida en el escritorio, más reuniones, más código, y el viaje de vuelta a casa, con la energía justa para pedir algo de cenar y tirarse en el sofá a ver series hasta que el sueño lo vencía. El fin de semana era una carrera desesperada por aprovechar el tiempo. Salidas, cenas, eventos, todo para intentar sentir algo, para llenar ese hueco que crecía cada semana. Pero era como beber agua salada para calmar la sed, en el momento te alivia, pero al final te deja aún más vacío. El lunes, el vacío estaba ahí otra vez, a veces más grande, alimentado por el cansancio y la resaca emocional de un fin de semana de diversión forzada. Se sentía solo, vacío, y esto no era solo mental, a veces era un nudo en la garganta, una pesadez constante en todo el cuerpo. Su estabilidad se había convertido en su propia trampa. Una trampa tan cómoda, tan segura, que ni se daba cuenta de que estaba atrapado. Estaba en su zona de confort, sí, pero esa comodidad la estaba pagando muy cara, había renunciado a crecer, a tener un propósito.
Su bienestar no venía de sentir pasión o entusiasmo, sino de evitar sentir miedo o incertidumbre. El momento que lo rompió todo no fue algo grande y explosivo. Fue un silencio, un martes por la noche. Le habían dado un bonus inesperado en el trabajo, una buena cantidad de dinero. Lo normal habría sido sentir alegría, euforia, o al menos, satisfacción. Pero Marcos no sintió absolutamente nada. Recibir ese dinero fue como que le dieran un ticket dorado para una fiesta a la que no tenía ningún interés en ir. Esa noche, sentado en su moderno y silencioso apartamento, rodeado de todas las cosas que su éxito le había permitido tener, se sintió más pobre que nunca. Se dio cuenta de que había dedicado años a optimizar sus finanzas, a eliminar deudas y a ganar más, pero se había olvidado por completo de su interior. Tenía riqueza financiera, sí, pero sufría de una profunda pobreza de propósito. Y en ese silencio, en esa indiferencia ante lo que debía ser una victoria, una pregunta le taladró la mente: si esto es tenerlo todo, ¿por qué se siente como no tener nada? Fue la pregunta que lo cambió todo. Porque por primera vez, en lugar de ignorarla, decidió que tenía que encontrar una respuesta. Esa noche fue el fin de la vida de Marcos como espectador. Y el principio de su viaje para convertirse en el arquitecto de su propia vida. Entendió que el problema no era su trabajo ni su sueldo, sino cómo él definía la riqueza. Su camino para salir de esa pobreza invisible no fue una línea recta, sino un proceso de 4 pasos. Un mapa que cualquiera que se sienta como él puede empezar a seguir. Lo primero que hizo Marcos fue dejar de contarse mentiras. Llevaba años repitiéndose que estaba bien, que no tenía derecho a quejarse. Pero ya no más. Necesitaba la verdad, por dura que fuera. Así que hizo lo que él llamó una auditoría de vida, pero no de dinero, sino de lo que de verdad importa. Cogió una libreta y, durante una semana, cada noche, en vez de encender la tele, se sentó en silencio y se obligó a responder a unas cuantas preguntas. Preguntas sencillas, pero que dan miedo. ¿Qué cosas durante el día me dan energía y cuáles me la roban? Hizo una lista. Y se dio cuenta de que el único momento del día en que se sentía realmente vivo era cuando ayudaba a un compañero nuevo a resolver un problema. No por la tarea en sí, sino por sentirse útil. Si el dinero no fuera un problema, si tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué haría mañana por la mañana? Su propia respuesta lo dejó helado. No era irse a dar la vuelta al mundo o comprarse un deportivo. Era apuntarse a un taller de carpintería. Siempre le había fascinado la idea de crear cosas con las manos, pero siempre lo había descartado como un hobby tonto. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí orgulloso de algo que hice? Le costó horrores recordarlo. Al final, le vino un recuerdo de la universidad, cuando organizó un evento para recaudar fondos para un refugio de animales. Y la sensación no venía del éxito del evento, sino del propósito que había detrás. ¿Qué es lo que de verdad valoro en la vida? No lo que debería valorar, sino lo que de verdad le importaba a él. Escribió palabras: creatividad, libertad, impacto, comunidad, aprender. Y entonces miró su vida y fue como mirar un mapa y darse cuenta de que el destino que ponía felicidad estaba al norte, pero él llevaba años conduciendo a toda velocidad hacia el sur. Vio con una claridad que dolía el abismo que había entre la vida que vivía y la que su alma pedía a gritos. Marcos entendió que la solución no era mandarlo todo al carajo, renunciar a su trabajo al día siguiente y saltar al vacío. Eso queda muy bien en las películas, pero en la vida real, es un salto al pánico, no a la pasión. En lugar de intentar un salto mortal para cruzar el cañón que separaba su vida actual de la que deseaba, decidió construir un puente, tabla a tabla. Cada tabla era un pequeño experimento. Siguiendo la pista de sus propias respuestas, se apuntó a ese taller de carpintería los sábados por la mañana. Era un cambio diminuto en su agenda, pero un cambio gigante para su espíritu. Tocar la madera, oler el serrín, ver un objeto tomar forma con sus propias manos, eso le daba una satisfacción que ningún bonus de la empresa le había dado jamás. Luego, exploró otra de sus respuestas. Aquel recuerdo del evento benéfico le llevó a buscar oportunidades de voluntariado. Encontró una organización que enseñaba a programar a chavales en riesgo de exclusión. Empezó a dedicarles 2 tardes al mes. Y de repente, su habilidad para programar, que en su trabajo se sentía vacía, cobró un nuevo sentido. Veía el impacto real que tenía en la vida de esos chicos, y eso lo llenaba de una energía que el dinero no puede comprar. Estos pequeños experimentos eran su forma de probar el agua antes de tirarse a la piscina.
Cada pasito fuera de su rutina era una prueba. ¿De verdad me gusta esto? ¿Me veo haciendo esto a largo plazo? Esto es clave, porque te permite explorar sin tener que elegir entre tu pasión y tu sueldo. Puedes usar la seguridad de tu trabajo actual para financiar la construcción del puente hacia tu futuro. Mientras Marcos iba acumulando estas pequeñas experiencias, se dio cuenta de que había estado jugando con el marcador equivocado. La sociedad le había dicho que el que más dinero tiene, gana. Pero él descubrió que estaba coleccionando la moneda equivocada. Era como un personaje de videojuego con los bolsillos llenos de oro, pero con la barra de vida a punto de agotarse. Decidió que era hora de empezar a buscar otro tipo de tesoro, su riqueza invisible. Esta nueva riqueza no se medía en euros, sino en cosas mucho más valiosas. Riqueza de tiempo, el poder de decidir qué hacer con tus horas en lugar de venderlas todas. Riqueza de propósito, esa sensación de que lo que haces sirve para algo más grande que tú mismo. Riqueza de crecimiento, el gustazo de aprender cosas nuevas, de salir de tu zona de confort. Riqueza de conexión, las relaciones de verdad que estaba haciendo en el taller y en el voluntariado, basadas en intereses reales. Riqueza de energía, despertarse por la mañana motivado y llegar al final del día con un cansancio que satisface. Este cambio de mentalidad fue el punto de no retorno. Marcos entendió que su objetivo ya no era tener más dinero. Era usar el dinero que tenía como una herramienta para construir una vida llena de esa riqueza invisible. Dejó de preguntarse cuánto dinero necesito para ser feliz y empezó a preguntarse cómo uso el dinero que tengo para construir una vida que me haga feliz. Con una idea clara de la vida que quería y una nueva definición de riqueza, Marcos entró en la fase final, la acción. Sabía a dónde quería ir, pero necesitaba un plan para llegar allí sin arruinarse por el camino. Este fue su plan de construcción final. Primero, rehizo su presupuesto. Ya no para ahorrar por ahorrar, sino para financiar su libertad. Creó un fondo de escape con un número claro, el dinero suficiente para cubrir sus gastos básicos durante 18 meses. Esa era la red de seguridad que le permitiría saltar sin miedo. Segundo, empezó a monetizar sus pasiones, pero poco a poco. Hacía pequeños muebles por encargo para amigos. No era mucho dinero, pero cada venta era una prueba de que sus habilidades tenían valor. También empezó a dar clases particulares de programación. Estaba tejiendo, hilo a hilo, una red de pequeñas fuentes de ingresos que, juntas, se volverían fuertes. Tercero, le puso fecha. Una fecha concreta en el calendario, a 12 meses vista. Ese sería su día de la independencia. Tener ese faro en el horizonte fue lo que lo mantuvo enfocado. Cada euro que ahorraba, cada pequeño proyecto, era un paso más hacia esa fecha. Ese año fue intenso. Trabajaba en su empleo de día y en sus proyectos por las noches y los fines de semana. Pero, a diferencia de antes, no se sentía agotado. Se sentía vivo. Estaba construyendo su futuro con sus propias manos, y esa sensación de control y propósito fue el mejor combustible que había conocido. El día que Marcos entregó su carta de renuncia no sintió miedo. Sintió paz. No era el final de nada, era el principio. Hoy, la vida de Marcos no tiene nada que ver con la de antes. No gana tanto dinero como antes, al menos de momento. Su piso es más pequeño. Ya no se compra el último gadget que sale. Pero se siente infinitamente más rico. Es como si hubiera cambiado un menú de degustación carísimo pero insípido por un plato sencillo de comida casera, hecha con ingredientes que él mismo ha cultivado. Quizás no es tan sofisticado, pero le alimenta el cuerpo y el alma. Su semana se divide entre su taller de carpintería, que ya es un pequeño negocio que crece sin prisa pero sin pausa, y sus clases de programación para jóvenes, que ha logrado expandir a través de una pequeña fundación. Sus ingresos vienen de una mezcla de la venta de sus muebles y las donaciones y pagos por sus cursos. Pero lo más importante es que su vida, por fin, está alineada con sus valores. Creatividad, libertad, impacto, comunidad, aprender, ya no son palabras en una libreta. Son lo que hace cada día. Se despierta sin alarma, emocionado por lo que le espera. Termina sus días cansado, sí, pero pleno. Ha cambiado la seguridad de una jaula de oro por la libertad de un cielo abierto. Con sus nubes y sus tormentas, sí, pero con infinitas posibilidades. Descubrió que la verdadera riqueza no es tenerlo todo, sino sentir que no te falta nada de lo fundamental.
La historia de Marcos nos enseña algo que deberíamos grabarnos a fuego. Puedes tener la cuenta del banco a reventar y el alma en bancarrota. Esa pobreza invisible es real, y es la sensación de que, a pesar de todo tu éxito, estás viviendo la vida de otro. Pero también nos enseña que hay una salida. Y no tienes que esperar a que la luz de check engine de tu alma empiece a parpadear para hacer algo. Puedes empezar hoy, ahora mismo, haciéndote una simple pregunta: ¿qué es lo que de verdad me importa? Puedes empezar a construir tu propia riqueza invisible hoy mismo. No tienes que renunciar a tu trabajo mañana. Pero quizás sí puedes dar el primer paso. Apuntarte a esa clase que llevas años posponiendo es como plantar una semilla. Parece algo pequeño, insignificante, pero con tiempo y cuidado, puede convertirse en el bosque donde construirás tu nueva vida. Porque la verdadera prosperidad no está en una nómina, está en una vida vivida con intención. Y ahora, quiero escucharte a ti. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has tenido esa sensación de vacío aunque, en teoría, todo vaya bien? Cuéntame tu historia en los comentarios. Leernos nos hace sentir que no estamos solos en este viaje. Y si este video te ha removido algo por dentro, compártelo con esa persona que crees que necesita escucharlo. Gracias por estar ahí.